Hola. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Sigue entrando alguna gente, pero
podemos ir comenzando. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, ante todo, gracias a ustedes por estar y por haber venido hasta acá, este largo viaje que habrán hecho cada uno desde su lugar. Y también gracias a la Big Data por ofrecer este espacio y esta invitación, esta propuesta. Bueno, la idea es hablar un rato, en lo posible conversar. Conversar quiere decir que si alguien tiene ganas de decir algo, bueno, o levanta la manito del Zoom o simplemente abre su micrófono y lo dice, que esto pueda ser un poco más charlado, o pueda ser charlado en lo posible. Conversar acerca de los cuerpos del psicoanálisis, ¿sí? O el cuerpo del psicoanálisis. ¿Cómo es? ¿En singular o en plural? ¿Sí? Y estos cuerpos del psicoanálisis, me gusta decirlo en plural, porque a medida que me fui dejando llevar por esta pregunta, bueno, ¿cuál es el cuerpo del psicoanálisis? ¿Qué tiene que ver el psicoanálisis con el cuerpo o qué tiene que ver el cuerpo con la práctica del psicoanálisis? ¿Qué tiene que ver el cuerpo o qué tiene que hacer el cuerpo en algo que, por un lado, es psico, ¿sí? Se ocupa de lo psíquico, de la mente? ¿Qué será la mente? ¿No? Es algo psicológico, es algo psiquiátrico. Pero en todo caso, es una práctica, la del psicoanálisis, que, como dice Lacan por ahí, se realiza enteramente en palabras. Esto quiere decir que cuando alguien viene a vernos, nos consulta, viene a traernos su problema, su padecimiento, su sufrimiento, eso que le pasa, lo que nosotros hacemos en principio es decirle que nos cuente, escucharlo, y curiosamente, después lo que le decimos es que, bueno, que para ver qué podemos hacer con ese problema que nos trae, con ese modo de sufrimiento que nos trae, lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer es hablar. ¿Mm? Eh, y incluso le decimos que hay que hablar, pero, bueno, con una cierta condición, que es tratar de decir todo. De decir todo lo que se le ocurra, de decir lo que se le vaya cruzando por la cabeza, aunque le parezca mínimo, aunque le parezca tonto, aunque le parezca ridículo, aunque le parezca que no tiene nada que ver, que es bueno, que lo diga. Regla que ya de por sí es bastante extraña, ¿no? Bastante sorprendente, aún hoy, ¿sí? Incluso hoy, y diría más, sobre todo hoy. Tal vez eso en la época de Freud podía ser algo medio extraño, pero en una época donde, por ejemplo, la hipnosis y el mesmerismo eran técnicas terapéuticas muy en boga y muy de moda, bueno, que alguien le dijera a otro, diga todo lo que se le cruce por la cabeza, por ahí no era tan extraño, tan zarpado. Pero hoy en día, donde todo está tan protocolizado y donde todo es tan causa-efecto, donde todo está, este, ¿no? Que primero esto, después lo otro, y hay pruebas, y hay contrapruebas, y hay demostraciones, y hay, bueno, tanta, vamos a decirlo así, tanta ciencia dando vueltas, eh, que alguien le diga, bueno, para hacer algo con su problema, con su sufrimiento, lo que usted tiene que hacer es hablar. ¿Sí? Y hablar de esta manera. ¿Sí?
y con eso vamos a ver qué hacemos. Decir eso hoy en día es raro, ¿no? Es sorprendente, qué sé yo. Es un poco... eh, ¿no se escucha? No, sí se escucha. Eh, entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo en ese dispositivo, ¿no? En ese lugar que, donde la gente habla? O por lo menos hay uno que habla. ¿M? Los analistas también hablamos, pero de otra manera, por ahí, ¿no? No creo que sea que el analista no habla o no tiene que hablar, para nada. Pero el analista también habla, incluso de una manera un poco extraña, ¿no? Dice cosas a veces recortadas, dice cosas medio que parecen chistes o que parecen ironías o que parecen citas o repite las palabras o a veces dice unas cosas que parecen muy tiradas de los pelos. Bueno, la cosa es que, o sea, yo siempre pienso eso, ¿no? Que si alguien común, alguien normal, ve desde afuera, ¿no? Pusiera una cámara y viera lo que son algunas sesiones, sobre todo algunas, no, resultaría muy raro, muy raro. Bueno, pero en esa escena tan particular que es el dispositivo analítico, ¿qué tiene que hacer el cuerpo ahí? ¿Mm? Aparentemente nada, ¿sí? Está claro que el psicoanálisis no es una técnica corporal, ¿m? Que no es una... Nosotros no le decimos a los pacientes, bueno, venga con ropa cómoda, un jogging mejor, relájese. A lo sumo sí, por ahí a veces Freud le decía, parece esto a los pacientes, ¿no? Relájese, échese en el diván. ¿M? A lo sumo eso, ¿no? El cuerpo queda ahí echado en el diván, y medio parecería echado, fuera de la situación. Eh, entonces, ¿tiene algo que ver el cuerpo en el psicoanálisis? Cuando yo me empecé a preguntar esto, ya hace unos cuantos años, la respuesta y hablaba de esto con algunos colegas, la respuesta que solía recibir es, no, no tiene nada que ver el cuerpo con el psicoanálisis, ni el psicoanálisis con el cuerpo. ¿Mm? El cuerpo es una cosa que atienden los médicos, me han dicho más de una vez. El cuerpo es algo que no interviene, el cuerpo es imaginario, me lo decían así con cara de asco, ¿no? El cuerpo es imaginario, como diciendo, es una porquería, es curioso, ¿no? Porque es más o menos lo mismo que dice la religión, por ejemplo, ¿no? El cuerpo mejor si uno no lo tuviera. Eh, si no estuviera el cuerpo, todo sería mucho más fácil, todo sería mucho más directo, más recto. De hecho, si lo pensamos, Freud empieza a probar justamente con la hipnosis. ¿M? Entonces, en la hipnosis, claramente el cuerpo es echado afuera. ¿M? El cuerpo es dejado totalmente de lado. ¿M? En la hipnosis se trata quizá de la técnica más mental que uno pueda pensar. ¿M? Que se trata de eso, de adormecer y de anular todo lo que pueda hacer obstáculo a que alguien hable. El problema es que ese que habla en la hipnosis habla obedientemente. ¿M? O sea, obedece al hipnotizador. Si el hipnotizador le dice recuerde todo, ese alguien va a recordar todo. Si el hipnotizador le dice mueve el brazo, va a mover el brazo. ¿M? Que es lo que hacía Charcot con sus histéricas, ¿sí? Entonces, mediante la hipnosis, él sugestivamente levantaba síntomas y volvía a instituir síntomas corporales. ¿M? Eh, pero desde una cosa puramente mental. Por eso, en la hipnosis no hay resistencia, ¿sí? A lo sumo está la resistencia del que no se deje hipnotizar, pero una vez establecido el estado hipnótico, ahí no hay ninguna resistencia, ahí la cosa supuestamente fluye lo más bien. ¿Sí? Entonces, ahí el cuerpo realmente no tiene ninguna intervención por sí mismo, ¿sí? No molesta. ¿Sí? Vieron que el cuerpo es algo que muchas veces aparece como algo molesto, que aparece como algo que
viene a interferir algo, ¿sí? Entonces uno quiere hacer algo y bueno, o el cuerpo se opone a eso. ¿Mm? El cuerpo resiste, o el cuerpo tiene otros intereses, o el cuerpo exige otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo sería? El psicoanálisis es algo donde el cuerpo mejor que se quede afuera, ¿m? Mejor que no se mueva, mejor que no participe, mejor que sea como en la ópera, un convidado de piedra. ¿M? Sin embargo, sin embargo, quienes nos consultan, si bien vienen al psi, ¿no? Al analista o al psicólogo o al psi, algo, porque les pasa algo que justamente se supone que no es un problema médico, ¿m? Eso no quiere decir que nos implique algo del cuerpo. Muchas veces explícitamente, muchas veces implícitamente. ¿M? Donde hay un sufrimiento, donde hay un padecimiento, donde hay una angustia, donde hay un no puedo, o donde hay un peor, no puedo dejar de hacerlo, ¿m? No puedo dejar de hacer esto, o simplemente no puedo hacer esto. O sea, donde hay un síntoma, no puedo dejar de hacerlo, donde hay una inhibición, no puedo hacerlo, o donde hay angustia, donde la angustia ya no tiene palabras. Eso implica, involucra alguna manera de esto que llamamos el cuerpo. La cuestión es de qué cuerpo se trata. Porque en realidad la pregunta que habría que hacer no es si el psicoanálisis implica de alguna manera el cuerpo, porque a esta altura del partido creo que sería casi necio decir que no. ¿M? Y cómo eso ocurre además desde el principio del psicoanálisis. ¿M? Ahora después vamos a ver un poquito de qué se trata eso. La pregunta me parece es, ¿qué ocurre cuando no tomamos en consideración al cuerpo? Cuando lo queremos dejar afuera, cuando tratamos de que eso no intervenga. ¿M? O simplemente cuando no lo tomamos en cuenta. ¿M? Cuando no tomamos en cuenta estas distintas maneras de presentarse el cuerpo en la práctica analítica. ¿M? O cuando creemos que el lenguaje, o que las palabras, o que el decir, o que la mente puede ser algo por completo aislable, independiente, inmaterial casi. ¿Sí? Eh, por eso la pregunta es, bueno, ¿de qué cuerpo se trata? ¿Mm? Freud se interesa por el va a inventar el psicoanálisis, no se interesa por el psicoanálisis porque el psicoanálisis no existía todavía. Se interesa por lo que le pasa a ciertas o ciertos pacientes, ciertos enfermos, ¿m? Que hasta ese momento eran atendidos por la neurología, ¿m? Y por la psiquiatría, pero más que nada por la neurología, donde se trataba de síntomas que aparecían en el cuerpo, ¿m? Que aparecían de maneras imprevistas y bastante disruptivas en el cuerpo, pero con una característica particular, y es que no suponían una enfermedad médica consecuente. O sea, eran síntomas, los histéricos básicamente, síntomas que se manifestaban de distintas intensidades o distintas maneras en distintas partes del cuerpo sin que se pudiera encontrar un, una enfermedad en el sentido más, como decía, médico del término, que explicara o justificara o causara esa enfermedad, ese síntoma, esa manifestación.
A eso Charcot lo llamaba histeria. Y Charcot había descubierto, había demostrado, no solo había descubierto, que la histeria era realmente en sí misma una enfermedad. Que la histeria no era una persona que se mandaba la parte, o que simulaba, o que hacía teatro, o que, tal como, ojo, entonces en muchos lugares se sigue considerando algo así hasta el día de hoy, ¿no? Como que la histérica es alguien que, eso, que hace teatro, ¿no? Que se manda la parte, que exagera, que intenta encontrar o buscar un efecto a partir de ciertos aspamentos que hace. Charcot reconoce que la histeria es una enfermedad y que la histeria tiene su propia lógica. Y justamente usando el método hipnótico, como les decía antes, Charcot lograba este, deshacer los síntomas y ahí demostraba que no era una cuestión de simulación, porque justamente si alguien que no estaba con la conciencia despierta, digamos, porque la hipnosis es un estado similar al sueño, alguien que no estaba con la conciencia presente podía modificar un síntoma, se le podía modificar un síntoma, quiere decir que no era un problema consciente, que no era un problema de voluntad, sino que era algo que pasaba por otra parte. Freud, interesándose por eso, va a hacer un descubrimiento decisivo, fundamental e inicial, que es que el cuerpo ese de la histeria, que el cuerpo del síntoma histérico, es un cuerpo que actúa como si la anatomía no existiese. Es un cuerpo que se revela en otro modo de conformación. Que eso hace, además demuestra, dice Freud, lo dice en un texto muy, muy temprano, que es el texto conocido, donde compara las parálisis motrices orgánicas e histéricas, y donde hace todo un razonamiento que empieza siendo un razonamiento médico. Es muy interesante ese texto, porque empieza siendo un razonamiento médico, va avanzando y va descubriendo que no puede ser, ¿no? Que como el territorio tomado por las lesiones histéricas, por los síntomas histéricos, no se corresponde con los territorios que quedan afectados cuando la lesión es neurológica, no puede haber una lesión orgánica que explique los síntomas histéricos, tal como Charcot suponía. Freud encuentra entonces que si uno quiere pensar qué es lo que está pasando en el síntoma histérico, no puede recurrir a la argumentación neurológica, no puede recurrir a la argumentación médica. En todo caso, nos dice, bueno, permítanme cambiar de vía, permítanme cambiar de razonamiento. No podemos pensarlo neurológicamente, tenemos que pensarlo psicológicamente. ¿Qué quiere decir psicológicamente? Quiere decir que ese cuerpo, Freud lo piensa ya no como un conjunto de neuronas o de músculos o de huesos o de órganos, sino como un conjunto de representaciones psicológicas, psíquicas. O sea, donde algo está armado al modo de un rompecabezas, o más bien de una red de representaciones. Entonces, Freud va a pensar que esas representaciones tienen una lógica particular y que puede pasar que algunas de esas representaciones que constituyen al cuerpo como tal pueden tomar otro rumbo, ¿sí? Pueden, digamos, cortarse solas, ¿sí? Pueden andar por su propio andarivel. Poniendo un ejemplo que para mí es fantástico, porque
es tan sencillo y a la vez dice tanto, que es un ejemplo muy casi trivial, ¿no? Cuando él cuenta que hay un súbdito de un soberano, de un rey, y que un día se encuentra con ese rey, el rey le da la mano, ¿sí?, amablemente, y ese soberano que admira a su rey, que está totalmente eh, súbdito, sometido a él, le dice, o dice, mejor dicho, esta mano no me la voy a lavar más. Entonces ahí Freud dice, ven, ahí se demuestra, ¿sí?, si bien esto es casi un chiste, pero a Freud le da el valor de un hecho clínico a eso, ¿sí? Y me parece que es interesante como tomar ese tipo de cosas como hechos clínicos. Freud dice, entonces, ¿cómo es esto? Hay una parte del cuerpo, ¿sí?, una representación, la que tiene que ver con esa mano, que a partir de que ha sido, de que ha entrado en contacto, ¿sí?, con otro, en este caso el rey, queda separada, queda aparte, entra en otro circuito en relación a el resto de las representaciones del cuerpo de ese sujeto. Algo queda ahí tocado, queda investido, queda marcado por un otro, ¿sí? Y el cuerpo a partir de eso se modifica, se altera. Esa modificación no tiene nada de mm, biológico, ¿sí? No es que le han dado una sustancia, ni que le han cortado algo, ni que le han sacado, ni que le han agregado ninguna parte, ni que le han puesto un tubo, que le han puesto una prótesis. No, se trata simplemente de que alguien lo tocó. ¿Sí? Un toque. Freud piensa entonces que el problema en la histeria, ¿sí?, afecta a ese otro cuerpo, a un cuerpo hecho de representaciones, pero representaciones que no son solamente, por decirlo así, imágenes psicológicas, o imágenes psíquicas, sino que esas representaciones están investidas, están cargadas con, ¿qué?, con lo que Freud llama ahí un valor afectivo, o un quantum de afecto, una cantidad de afecto. O sea que esas representaciones no son solo pensamientos, para decirlo así, para simplificarlo, sino que esas representaciones son pensamiento, y lo digo así, con cuerpo. ¿Sí? Son un pensamiento investido, son un pensamiento cargado, un pensamiento que está vivo, ¿sí?, que toma vida, porque esa mano tocada por el otro, tocada por el rey, cobra vida propia, toma otro camino, decide o se ubica en otro lado. ¿Sí? A partir de eso, Freud va a pensar qué es lo que produce que una parte del cuerpo pueda tomar un destino ajeno al del resto de las partes del cuerpo. Y elabora así, bueno, toda una teoría en relación mm, a decir que el síntoma histérico, pero después esto se puede extender al síntoma obsesivo, al síntoma fóbico, incluso al síntoma psicótico, que el síntoma implica que una satisfacción se realiza de manera desplazada en alguna parte del cuerpo, en el sentido de alguna representación que aparece ahí. ¿Sí? ¿Y por qué se realiza de forma desplazada? ¿Por qué esto aparece en otro lado? ¿Por qué no se hace de manera directa? Bueno, porque hay un conflicto. ¿Sí? Porque hay un conflicto entre una exigencia de satisfacción y algo que se opone a ello. Eh,
que el síntoma entonces es un modo, es un intento de resolver un conflicto. Y que el síntoma, como dice Freud en varios lugares, es entonces nada más ni nada menos que la vida sexual de los neuróticos. O sea que el modo en que los neuróticos, o sea, todo el mundo, encuentra una manera de satisfacción. Desde ya que entender el síntoma de esta manera es algo absolutamente novedoso y subversivo en Occidente, ¿sí? Más en esos años, 1800, fines del siglo XIX. ¿Sí? A mí me sorprende cómo es que Freud pudo en ese momento pensar esas cosas. ¿Sí? Porque realmente creer que el síntoma no es solamente algo que funciona mal. ¿Sí? Piensen que en ese momento justamente el cuerpo médico toma todo el relieve de ser una máquina estudiable, ¿sí? Una máquina que se puede conocer hasta en sus más mínimos detalles, hasta en sus más ínfimos detalles, ¿sí? Cosa que se sigue investigando y pensando hasta el día de hoy, ¿sí? Aún al día de hoy hay un montón de detalles que no se conocen de cómo funciona esa máquina, pero cada vez se conocen más y es realmente sorprendente. Uno se pone a leer los avances en las ciencias médicas, en las ciencias biológicas, y es apabullante el nivel de sutileza de cómo hoy en día se sabe, qué sé yo, cómo operan, cómo actúan, interactúan las moléculas que están en la membrana celular de las neuronas en relación mm, a la influencia de tales o cuales sustancias, de tales o cuales neurotransmisores. Es realmente de un nivel de complejidad y de sutileza abrumadora. Sin embargo, algo pasa que hay una especie de desconexión entre ese nivel de conocimiento y la posibilidad de incidir sobre ciertas cosas. ¿Sí? El otro día un paciente me decía, bueno, paciente con chico joven, muy atormentado por una serie de pensamientos de tipo obsesivo y con un abandono de su cuerpo realmente notable. ¿Sí? Digo que casi no come, pero no come no porque sea un anoréxico, ni porque no tiene hambre, porque no le interesa, porque se le llena la panza enseguida, porque o sea, casi no come, duerme mal. ¿Sí? Por supuesto, su vida se reduce a estudiar y un trabajo relativamente poco complejo que tiene. O sea, quiero decir que no sale, no tiene pareja ni nada que se le parezca, casi no tiene amigos. Y entonces, pero sufre mucho, porque cuando los pensamientos estos se vuelven muy tortuosos y tormentosos, el nivel de angustia que tiene es enorme. ¿Sí? Y eso lo lleva a consultar y eso lo lleva además a investigar. El chico es un pibe inteligente y se mete en internet y entonces, bueno, ¿por qué se dan los pensamientos obsesivos? Y entonces eso lo lleva a todas las páginas que hablan de TOC, y metiéndose en las páginas que hablan de TOC, eso lo lleva a, bueno, el circuito límbico y el circuito no sé qué, y los déficits de serotonina, y etcétera, etcétera, y cómo el cerebro, ¿no? Entonces él me dice, bueno, pero mi cerebro funciona mal. ¿Mm? Yo tengo algo que mi cerebro no entiende, o funciona mal. ¿Qué hay que hacer con mi cerebro? ¿Mm? Este, entonces yo le digo algo así como, bueno, sí, me parece una muy buena pregunta. ¿Qué puedes hacer vos con tu cerebro? Porque tu cerebro hay algo que no entiende. ¿Mm? ¿Cómo le podés dar vos de comer algo a tu cerebro que sea distinto a lo que parece que no se alimenta bien en este tiempo? ¿No? Cosa que lo deja un poco, más que sorprendido, le interesa, ¿no? Le interesa esto de que él puede, yo le digo, bueno, vos tenés que alimentar a tu cerebro, ¿no? Depende de qué le des de comer, ¿no?
Entonces me pongo a jugar un poco al terapeuta cognitivo-conductual y le digo, le doy ejercicios. ¿Mm? Y entonces le digo que tiene que tratar de pensar qué querría hacer él. ¿Mm? Ah, no sé, me dice, no, nunca me puse a pensar en eso. ¿Mm? Pero ¿y a vos qué cosas te gustan? No, no tengo la menor idea. ¿Mm? ¿Ninguna idea? No, no. La verdad que, bueno, entonces tendrás que pensar en eso, porque el cerebro no funciona solo, el cerebro funciona a partir de lo que uno le, cómo uno lo alimenta. Este, entonces se empieza a tejer un diálogo ahí entre el cerebro, este chico y yo, de alguna manera, o el personaje que yo encarno en ese momento en la transferencia, y se empiezan a mover algunas cosas, ¿no? Muy de a poco, muy de a poco. Porque hay algo, bueno, que trae desde de toda su vida prácticamente, ¿no? Y con un nivel de padecimiento realmente atroz, muy, muy fuerte. Entonces, digo, los niveles de conocimiento acerca del organismo son enormes, pero siempre están basados en esa idea de que el cuerpo es una máquina compleja, una máquina sutil, ¿sí? Una máquina llena de detalles, pero una máquina que se autorregula, ¿sí? Que tiene la capacidad de funcionar regulándose a sí misma. O sea, que tiene la capacidad de recuperar, de perder y recuperar permanentemente el equilibrio, ¿sí? Que es lo que es la vida, en definitiva, ¿sí? La vida es una pérdida del equilibrio permanente y una recuperación de ese equilibrio dentro de ciertos parámetros, ¿sí? O sea, sabemos que si hay eso, más acidez en la sangre de la que se puede tolerar, eso no es compatible con la vida, de que si hay demasiado de esto, demasiado lo otro, demasiado poco, ¿sí? Bueno, está lleno de esos parámetros que hacen a lo que es compatible con la vida o no. Ahora bien, parece que hay otras cosas que son compatibles con la, que hacen que algo sea posible de vivir o no. ¿Mm? Eh, Se sabe desde hace ya unos cuantos años que cuando un niño es un recién nacido, es abandonado, ¿no? En un hospital, por ejemplo, o en una institución, y ese niño se lo alimenta, se lo abriga, se lo higieniza, se lo vacuna, se lo medica si hace falta medicarlo, bueno, todas esas cosas. Se mantienen todos sus parámetros vitales dentro de los límites compatibles con la vida. Pero ese niño no es nombrado, o más precisamente, ese niño no es deseado, ese niño se muere. Que hay algo en ese anonimato, ¿no? O en ese no entrar en los circuitos deseantes del otro, que no es compatible con la vida. Esto que descubrió Spitz y que llamó hospitalismo, ¿no? Y que se verifica trágicamente constantemente, y que le pasa no solo a los recién nacidos, ¿no? En los recién nacidos es todavía más llamativo, más patético, pero esto pasa con niños ya más grandes, ¿no? En una época no se decía que el niño no se internaba, cuando se internaba en un hospital no era con la madre, ¿sí? Se internaba el niño solo y los niños les pasaban cosas tremendas hasta que alguien se dio cuenta de que mejor que se internara con la madre, ¿no? O con el padre o con quien fuere, pero con alguien, ¿no? ¿Con alguien qué? Con alguien para quien ese niño tuviera un valor afectivo, como diría Freud en esos primeros textos, ¿no? Que ese niño estuviera investido por un otro, que su cuerpo estuviera investido por un otro, que si no, algo ahí no estaba funcionando. Esto es un hecho que
también se repite en otras situaciones. O sea, situaciones donde no solo de abandono, ese no es tanto el abandono, porque además en los casos de hospitalismo no eran niños abandonados en el sentido de no cuidados, no eran chicos que se morían de hambre, que estaban tirados en la calle, no, eran chicos que estaban siendo cuidados, por lo menos según todos los parámetros sanitarios habituales. Pero no había nadie que dijera, yo quiero a ese chico, o quiero que ese chico sea mío, con toda la carga que eso puede tener, ¿no? Es bastante tremendo. Decir, yo quiero que ese chico sea mío, este será mi hijo, por ejemplo, o mi niño, ¿no? O mi niña, mío. ¿No? ¿Qué quiere decir mío ahí? ¿No? Quiere decir que quiero que entre en mi circuito, ¿no? Quiero que entre en mi mundo, ¿no? Quiero que sea parte de mí, quiero que sea parte de mi vida, ¿no? Y eso parecería es algo tan necesario para la vida como todo lo demás. ¿Y eso qué es? Un acto de palabra. Porque decir, quiero que ese niño sea mío, por supuesto, va acompañado de una serie de gestos y de movimientos, pero básicamente es un acto de palabra. Esa apropiación, y hay que decirlo, ¿sí? Ese tomar a ese niño como un objeto propio, ¿sí? Eso que llamamos habitualmente, bueno, una madre con su hijo, ¿sí? Y un padre con su hijo. Pero los padres vieron que con los chicos chiquitos, los padres lo que somos madres también, ¿no? Este, por lo menos durante un largo tiempo, los padres y las madres somos lo mismo. Por algo Freud decía en el Yo y el Ello que el niño se identifica con las figuras parentales, que no distingue, ¿no? Madre y padre. Y no solo porque no distingue masculino y femenino, porque es todo lo mismo. Pero hay algo ahí que después podemos llamar, bueno, entrar en el circuito deseante del otro, ¿sí? Ser tomado en las redes del deseo del otro. Con todo, insisto, con todo lo medio tremendo que suena así, ¿no? Ser tomado en las redes del deseo del otro. ¿Sí? Y más aún, convertirse en el objeto del deseo del otro. ¿Sí? Ser tomado como puro objeto del deseo por el otro. Quizá lo de puro habría que ponerlo entre comillas, ¿sí? Porque no es tan puro. Pero sí que entramos a este mundo en tanto objetos, pero no objetos cosas, ¿eh? Sino objetos de deseo del otro. Ya decir objeto de deseo no es lo mismo que decir objeto, ¿sí? Porque no es simplemente, un objeto es eso que, bueno, para la medicina sí, un cuerpo es un objeto, es una cosa que requiere una serie de cuidados, ¿sí? Objeto de deseo no es lo mismo. ¿Sí? Un objeto de deseo es un objeto al que hay que hablarle. ¿Sí? Que los objetos de deseo no alcanza a contenerlos, hay que hablarles para que sean realmente objetos de deseo. ¿Sí? Imaginémonos ya no un bebé, más fácil todavía, un gato. ¿Sí? Uno adopta un gato, un perrito, un canario, un pez. ¿Sí? ¿Qué hace uno? Una planta. ¿Qué hace uno con eso? Le habla. ¿Sí? Le hablamos, o la miramos, ¿sí? O lo miramos. ¿Sí? Hacemos unas cosas rarísimas, ¿sí? Y a veces ni siquiera hace falta que sea un perro que podría ladrarnos para responder algo, puede ser una planta. ¿Sí? La planta la miramos con amor, ¿sí? Le buscamos un lugar, ¿sí? La regamos, pero no es solamente, le hablamos, ¿sí? Y no sé si funciona eso que mucha gente dice, a las plantas hay que hablarles porque así crecen más lindas y qué sé yo, pero eso es lo que nos pasa. ¿Sí? Bueno, en ese sentido digo que el niño entra como un objeto
de deseo, y ese cuerpo entra entonces no solo en un, digamos, en un dispositivo civil, ¿sí? Que sería, bueno, tiene un documento de identidad, pasa a ser llamado o nombrado como el hijo de tal y cual, tiene su nombre, su apellido, etc., sino que entra en un circuito erótico, ¿sí? Lo cual tiene que ver con el amor, con el goce, con el deseo, ¿sí? O con ese campo que, para decirlo freudianamente, es el campo libidinal, que Freud pensó como un campo energético, cual no deja de ser interesante, ¿sí? Porque hay ahí algo que produce trabajo. La energía es un modo de decir que algo genera o produce otra cosa. Hay energía cuando algo se convierte en otra cosa. Ya sea que dos cosas se combinan, ya sea que algo se destruye, ya sea que algo crece. Ahí suponemos, o la manera que tenemos de pensar eso, es que ahí hay un gasto de energía. Freud piensa su teoría psíquica, ¿sí? O psicológica si quieren, pero en realidad no es ni psíquica ni psicológica, basándose en esta idea de que hay energías que circulan y que se gastan, ¿sí? Que se invierten en producir efectos. Entonces, este cuerpo del que el psicoanálisis se ocupa, ¿sí? Es un cuerpo que tiene estas dos, al menos estas dos dimensiones. Por un lado, es un cuerpo nombrado, pero cuando digo nombrado no es solo que tiene un nombre, ¿sí? Sino que es un cuerpo llamado, ¿sí? Llamado tal. Se lo llama a algún lugar, ¿sí? Es convocado a algún lugar, porque por supuesto no va a poder ir, ¿sí? Porque ¿quién puede ir a esos lugares donde se lo llama? Pero no importa, el asunto es que sea llamado a ocupar o a ir a tal o cual lugar, ¿sí? Pero además es un cuerpo que tiene esa capacidad de encontrar una satisfacción que no está predeterminada. Los animales conocen lo que es un circuito de satisfacción, ¿sí? Por ejemplo, tienen hambre, buscan su comida, comen, se satisfacen por un tiempo, hasta que vuelven a tener hambre, vuelven a buscar su comida, etc. Sabemos que los animales, cada cual, cada especie, cada bicho, tiene su manera de buscar su alimento, ¿sí? Y puede desarrollar toda una serie de conductas, en general predeterminadas y que son iguales para todos los bichos de la misma especie, para buscar su alimento. Y además invierten en eso buena parte de su existencia, ¿sí? Si uno ve los documentales de Animal Planet, como dice Lacan por ahí, los animales se la pasan haciendo básicamente dos cosas, ¿sí? Comiendo y cogiendo, y no mucho más. Y a veces ni siquiera cogen, se reproducen de maneras mucho menos interesantes, ¿no? Por ejemplo, dejan los huevos en un lado y viene el macho y pone los espermas que se juntan ahí en medio del agua. Bueno, no importa. Pero ¿qué importa? Que no hay ahí eso que uno diría, bueno, pero no se divierten. ¿Sí? No, no se divierten, pero tampoco se lamentan de no divertirse. Tampoco se angustian, ¿no? Tampoco dicen qué mal la estoy pasando, aun cuando le estén pasando horriblemente mal. Pensaba el otro día que los animales no llevan tatuajes, ¿sí? No se tatúan. Por ejemplo, entre otras cosas que hacen. No llevan marcas en el cuerpo. A ningún animal se le ocurre hacerse marcas en el cuerpo, explícitamente y profesamente, ¿no? Por ahí reciben, bueno,
pelean, se hieren, entonces pueden tener una cicatriz. Pero que ningún animal va a que otro animal de su misma especie le haga a propósito una marca determinada para, bueno, porque sí, porque le gusta. Los humanos nos pasamos haciendo eso todo el tiempo, y no solo el tatuaje. Pasamos marcándonos el cuerpo. Por eso la primera dimensión del cuerpo que yo puse como el título de esta charla de hoy es los cuerpos vestidos. Porque los humanos nos vestimos, lo cual ya de por sí es bastante extraño. A ningún otro bicho en la naturaleza se le ocurre vestirse. Y no solo nos vestimos, no nos vestimos de cualquier manera. O sea, a veces sí, la gente que no puede, bueno, se pone lo que puede, ¿sí? Obviamente. Pero aun cuando se ponga lo que puede, no se lo pone de cualquier manera. ¿Sí? Lo viste. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo pienso es que el cuerpo, en esta primera dimensión, es una vestimenta de por sí. ¿Sí? Que el cuerpo es, en tanto tal, la vestimenta fundamental. La primera y fundamental vestimenta que todos tenemos. Porque en sentido estricto, la desnudez plena, la desnudez absoluta, no está a nuestro alcance. George Agamben tiene un librito muy lindo que se llama justamente La desnudez, y dice algo muy interesante. Una desnudez plena tal vez se da solamente en el infierno. Porque aun cuando nos saquemos toda la ropa, seguimos vestidos con nuestro cuerpo, con la imagen del cuerpo. Y no somos un preparado anatómico. No sé si alguna vez alguien tuvo oportunidad de ver lo que es un cuerpo disecado, ¿sí? Lo que son los cuerpos en una clase de anatomía. Está el famoso cuadro de Rubens, la lección de anatomía, y algunos otros cuadros, por ejemplo, el que tenía Lacan, El origen del mundo, que es esa especie de vulva, de pelvis desnuda de mujer en primer plano, ¿sí? Donde no se ve ni la cara, ni las piernas, ni ninguna otra parte del cuerpo, sino ahí, para decirlo en criollo, una concha, el monumento a la concha, porque es en primer plano y puesto en el centro del cuadro. Es un cuadro muy impactante, que sufrió además muchos vericuetos. Tiene toda una historia ese cuadro. Está ahora en el Museo del Quai d'Orsay en París, pero fue propiedad de Lacan. ¿Sí? Lacan lo tenía en su casa de campo, y era una cosa muy interesante, porque el cuadro en sí es muy impactante, es muy chocante incluso, y Lacan lo tenía como en una caja de madera, ¿no? Donde había una tabla, una tapa, que reproducía algunas de las líneas del cuadro, pero las reproducía como si fuera un paisaje, unas colinas, ¿no? Las ondulaciones del cuerpo de la mujer que estaba ahí pintada se reproducían de alguna manera, pero parecía como un paisaje bucólico, campestre. Entonces a veces Lacan encontraba alguna persona a la que consideraba digna de eso y lo llevaba, y después de toda una ceremonia le terminaba abriendo las tapas y le mostraba el cuadro en tanto tal. Eh, Ese cuadro parecería de una desnudez absoluta, y alguien lo llamó así, el origen del mundo, aunque no el pintor, un cuadro de Courbet. Pero la desnudez como tal, la desnudez absoluta, es el horror. Por eso Agamben creo que dice, solamente en el infierno podría existir, en el infierno real, en los infiernos que hay en este mundo, ¿no? Porque uno podría decir que el infierno está en este mundo. Hay lugares que son realmente el infierno como tal. Hoy vi en el Facebook
una médica que postea una foto muy impactante de, a pesar de que no se ve casi nada, se ve a una médica sobre el cuerpo de una persona, que ni siquiera se ve si es hombre o mujer, y se ve que le está haciendo maniobras de resucitación. ¿Mm? Vestida este profesional que tampoco se ve siquiera si es hombre o mujer, ¿no? Es realmente muy notable la foto, porque está de espaldas y se ve que está vestido con toda esa vestimenta que están usando en este momento los médicos de protección, eh, sobre una cama, ¿no? Haciéndole se ve las maniobras de resucitación y, y realmente eso es una representación del infierno, para mí, por lo menos, ¿sí? Del infierno que hay en la tierra. Y ahí hay algo desnudo, porque ahí hay algo de la vida y la muerte realmente al desnudo, por lo menos a mí me impactó mucho esa foto. A pesar de que no hay ninguna desnudez prácticamente que se pueda ver, ni mucho menos ninguna parte íntima, ninguna de esas cosas. Pero el cuerpo es vestimenta. Una anécdota que yo me gusta contar, que me pasó hace mucho tiempo, cuando uno de mis hijos estaba en el jardín de infantes, eh, me sigue llamando la atención. Estaban los chicos trabajando el tema del cuerpo humano, ¿sí? Justamente. Y entonces la maestra, no sé cómo se entera que bueno, yo soy médico, y entonces dice, vos sos médico, podés venir a hablarnos del cuerpo humano. ¿Sí? Cosa interesante, ¿no? Eso de suponer que los médicos son gente apropiada para hablar del cuerpo humano. Entonces le digo, sí, con todo gusto, vamos, voy. Entonces fui, estaban todos los chicos ahí muy, muy interesados, no en lo que yo les dijera, sino en las cosas que ellos estaban pensando y descubriendo, y uno tenía una radiografía y otro había llevado no sé qué foto. Y, y una nena en un momento dice, ¿saben lo que me contó mi mamá? ¿Qué te contó tu mamá? Que los nenes, cuando nacen, los bebés, nacen desnudos. Y todos dicen, no, no puede ser, ¿no? Horror. Me acuerdo de la reacción del horror de esos chicos. Este, no puede ser, ¿cómo van a nacer desnudos? ¿No? Sí, mi mamá me dijo que nacen desnudos. Bueno, yo me quedé pensando, ¿no? ¿Por qué ese horror? ¿Mm? Porque efectivamente hay algo de eso. ¿Mm? Hay algo de esa desnudez primigenia, previa a todo. ¿Mm? Imposible también en algún sentido y horrorosa. ¿Mm? Y que tendría que ver con un cuerpo que no tiene ningún tipo de recubrimiento justamente en relación a este valor afectivo, a esta eh, cuestión deseante. Un cuerpo que fuera pura carne o que fuera, volviendo a lo que decía antes, pura máquina. Un cuerpo que fuera puramente un conjunto de huesos, músculos, piel, articulaciones, venas, eso que uno puede ver en un libro de anatomía y que muchas veces es horripilante. Eh, ese cuerpo desnudo, ¿sí? Imposible, digo, ¿sí? Porque fíjense que aún, eso lo descubre Freud. Freud descubre que hay algo de la desnudez, en el artículo sobre el fetichismo, ¿sí? Freud descubre que hay algo de la desnudez que es insoportable. Claro, ahí lo refiere a la desnudez de la madre, ¿sí? O sea, esa madre donde el niño constataría la ausencia del falo materno. ¿Sí? Constataría que esa madre no lo tiene todo, ¿sí? Supuestamente. No nos vamos a poner a discutir ahora las teorías si falocéntricas o no falocéntricas, bueno, etc. Pero que en todo caso hay algo en la desnudez que supondría que esa madre no lo tiene todo. Y cómo rápidamente el niño tiene que, o la niña, ¿no? Pero es una cuestión que afecta más a los varones, en realidad,
y por buenas razones, el niño tiene que recubrir algo de eso que no está ahí, a la vez que no puede olvidarlo. Hay una marca, y el fetiche es esa marca, o cualquier cosa que tome un valor fetichista es esa marca que encubre y a la vez recuerda, conmemora, que ahí hay algo que no está. Que esa desnudez se ha visto pero no se ha visto. Que hemos entrado en contacto con eso y que no lo hemos hecho. En ese sentido, el cuerpo es vestimenta. Y toda otra vestimenta que siga, desde el tatuaje, que también viste, hasta la ropa, son capas y capas de esa misma vestimenta. ¿Que se usa para qué? Para presentarse frente a los demás, para hacerse visible. O para esconderse, por supuesto, pero esconderse no deja de ser una manera de presentarse frente a eso. Esa vestimenta, Lacan dice, es la imagen del cuerpo. Esa imagen que no es innata, que justamente no se nace con eso. Por eso todos los niños en ese sentido es cierto que nacen desnudos, ¿sí? Porque no se nace con eso, sino que eso debe construirse. Entonces, en ese sentido, es un gran descubrimiento del psicoanálisis que el cuerpo no se nace con él. Que el cuerpo, en tanto cuerpo, no solo en tanto organismo, debe ser construido, debe ser adquirido, debe incorporarse algo para que ese cuerpo sea un cuerpo. Para que alguien pueda llegar a decir, eso es mi cuerpo. Vieron que a los bebés eso no les pasa de entrada. ¿Sí? Esta famosa cuestión de que el niño no se reconoce en el espejo es cierta. Uno pone un bebé muy chiquito de un par de meses frente al espejo y es como si lo pusiera frente a nada, frente a la pared. Da lo mismo. Y llega un momento en que sí, eso ocurre. Algo, el niño se ve en el espejo. Se reconoce en el espejo. Se encuentra ahí. Quien dice en el chat, la imagen real del espejo cóncavo mirada en el plano. Sí, exactamente. Así lo tematiza Lacan, armando después el esquema óptico. Piensen que Lacan se pasó más de 20 años, casi 25, 30 años, hablando del estadio del espejo. Desde el año 36, ¿sí? En realidad toda su vida se la pasó hablando del imaginario del estadio del espejo. Es uno de los grandes descubrimientos de Lacan. Porque lo que Freud descubre es que hay algo que no es inicial. Y lo que Lacan va a venir a decir ahí es que, bueno, ¿cómo es eso que no es inicial? ¿Cómo se fabrica eso que viene, ese nuevo acto psíquico, eso que viene a vestir una desnudez primordial? ¿Cómo se hace esa vestimenta? Y yo digo que esa vestimenta, como cualquier vestimenta, se hace con dos operaciones, corte y confección. Hace muchos años a las señoritas de familias de clase media baja se las mandaba a estudiar corte y confección, ¿no? Con la intención de que pudieran ascender socialmente, de que pudieran tener un oficio que fuera mejor que el de ser operario en una fábrica, que pudieran tener como alguna autonomía. De ahí deriva después la costurerita que dio el mal paso, pero esa ya es otra, otra historia. Corte y confección. Pero se trata de eso. El cuerpo es tanto una vestimenta porque se hace de esa manera. Hay corte, porque el cuerpo, el organismo que se encuentra con el lenguaje,
es cortado, es tocado por el lenguaje, es marcado por el lenguaje, y el lenguaje lo desmembra, lo convierte en partes, en pedazos, o más todavía, le hace agujeros, lo agujerea. El cuerpo es cuerpo porque tiene agujeros, va a decir Lacan en Seminario 23. Y en esos agujeros, va a decir en ese momento, la voz del otro resuena. Fíjense que no se trata entonces solo de los agujeros en el sentido anatómico. No es el agujero, los orificios, digamos, de la boca, de la nariz, de las orejas, etc. Son agujeros que produce el encuentro con el lenguaje. El lenguaje en ese sentido que decíamos antes, en que el niño es tomado como objeto del deseo del otro. Que el niño es nombrado, que el niño es incluido en un mundo, que el niño es dicho, ¿sí? Tanto dicho como se parece al tío Alberto, como, o se parece a la tía Florencia, como dicho en el sentido de tiene hambre. Vieron que esas discusiones que se suscitan, ¿no? Son interesantísimas. Un niño llora y están la madre, la tía, la abuela y la suegra. Y cada una dice una cosa distinta. Tiene hambre, no, tiene frío, no, tiene sueño, no, está aburrido. Bueno, siempre son esas 4 cosas, más o menos, lo que le pueden pasar a un chico. Pero pero ¿quién decide lo que le pasa a ese chico? ¿No? Bueno, darle de comer, no, pero no le voy a dar, abrigarlo, no, sacarle ropa. Bueno, todo eso también hace que el niño sea hablado y eso va marcando, va inscribiendo en su cuerpo, en ese otro cuerpo. ¿Qué cosa? Los cortes, los agujeros, donde algo lo va pulsionando. Porque esa voz que resuena en los agujeros del cuerpo es lo que da lugar a eso que llamamos la pulsión. Y este es el otro invento genial o descubrimiento genial de Freud, que es decir, la pulsión no es el instinto. La pulsión no tiene un sendero predeterminado y sobre todo no tiene un objeto predeterminado. Eso, que Freud diga eso también en 1900 es de una audacia, pero extrema. Los humanos no tenemos objeto predeterminado para la pulsión. Hay que encontrarlo o hay que crearlo. ¿Y cómo se lo encuentra? Perdiéndolo. Se encuentra el objeto porque se pierde el objeto y se lo quiere volver a encontrar. Se lo construye en los circuitos, en el ir y venir de eso que busca. No hay objeto predeterminado para la pulsión. Insisto, eso es absolutamente novedoso. Porque eso quiere decir que entonces la máquina no es tan máquina. Que la máquina no las tiene todas consigo. Que la máquina tiene que inventar algo. Que esa máquina falla. Y que la anatomía, y esto me gustaría subrayarlo, la anatomía podrá ser un destino, pero no es la historia. Con la anatomía se hace historia. Hay un destino, la anatomía es el destino. ¿Ven esa frase de Freud que está tan discutida hoy en día? La anatomía es el destino. Porque eso es llamativo. Freud dice, por un lado, no hay un objeto predeterminado para la pulsión, pero al mismo tiempo, o más, no al mismo tiempo, en otro texto, años después, dice, la anatomía es el destino en relación a la diferencia anatómica de los sexos.
Sí, es el destino en el sentido de que hay algo ahí que es ineluctable. Uno viene con el cuerpo con el que viene. Después verá qué hace con eso. O pueden pasarle muchas cosas con eso. Que sea el destino no quiere decir que sea la historia. La historia que cada cual teje con ese cuerpo que Dios le dio, para decirlo rápidamente. ¿Mm? Entonces, hay algo de esa máquina que no es tal. ¿Mm? Hay algo de esa máquina que falla. ¿Mm? Y eso es lo que Freud descubre, que cuando algo falla y se convierte en síntoma, ¿mm? No es porque algo funciona mal en la máquina homeostática que no puede ahora encontrar su equilibrio y entonces hay que brindarle o reponerle o restablecerle el equilibrio de alguna manera. Si algo falla, es porque la máquina humana es fallida y vive de sus fallas, por sus fallas. Si nada falla, la experiencia nos muestra eso, ¿sí? Hay algunas personas a las que parecería que nunca les falla nada, ¿sí? Que hacen todo bien y que hacen todo lo que tienen que hacer. No sé si hacen todo bien, pero que hacen todo lo que tienen que hacer y que no dejan nada de hacer, ¿sí? Esas personas en general se enferman y se enferman a veces de cosas muy serias. Eso está descrito, por ejemplo, bajo el término de la sobreadaptación. Y hay gente que funciona como máquinas. O hay madres que ven a sus hijos como máquinas. Y lo que les importa es si ese hijo funciona o no funciona. Si las cosas le van bien o le van mal, en el sentido ese de si se adaptan o no se adaptan a ciertos objetivos de funcionamiento. Ahí lo que muchas veces la clínica nos muestra es que curiosamente esas máquinas que funcionan tan bien son las que a veces fallan de las maneras más dramáticas y más sorpresivas. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Mm? Porque hay una tercera dimensión del cuerpo, o una cuarta, mejor dicho, porque yo puse cuerpos vestidos, cuerpos marcados. Cuando digo marcados me refiero justamente a esto de los cortes. ¿Mm? Una marca es un corte. A esos cortes que se confeccionan, que se arman, y que se arman y se desarman, porque hay algo del cuerpo que no es siempre igual a sí mismo, por más que nos veamos, o queremos vernos, mejor dicho, siempre igual a nosotros mismos. ¿Sí? El cuerpo nos... No solo que el espejo y el tiempo y la vida nos va mostrando que lamentablemente cuando vemos una foto de 10 años atrás que no somos iguales a nosotros mismos, pero hay algo que día a día o cada día es distinto. ¿Sí? Una demostración de esto para mí es que no hay una técnica erótica universal, ¿sí? Que todas las técnicas eróticas fallan. ¿Sí? Vieron que los manuales de tipo, desde el Kama Sutra en adelante, todos los manuales de erotología, todas las artes, ars amandis, bueno, ninguna de esas funciona de manera universal. Quiero decir, no hay ninguna garantía de que si uno hace tal o cual cosa con el cuerpo del partener, o con el propio incluso, eso va a funcionar en el sentido de que eso va a permitir obtener algún tipo de satisfacción. Eso puede cambiar, lo que funciona un día puede no funcionar al día siguiente, o a la semana siguiente. Hay algo ahí que no es tecnificable. ¿Sí? Hay algo en el erotismo que supone recorridos, circuitos, cosas que se disponen de una manera o de otra y que no son tecnificables, ¿sí? Que no son protocolizables. No hay un protocolo para el erotismo. Si pasa tal cosa hay que hacer tal otra.
Hay reglas de buena conducta, digamos, pero no protocolos. ¿Sí? No protocolos en el sentido de algo que garantice un resultado, que garantice un efecto. ¿Sí? Entonces, para ir terminando, los cuerpos también son fluidos. Fluidos no tanto, aunque hay un equívoco ahí, ¿no? Con lo que algunos llaman el género fluido, ¿sí? Que también, porque todo esto hace también a que termina resultando extremadamente difícil decir que es un hombre o que es una mujer, más allá de los estereotipos sociales o culturales más o menos aceptables, o sean viejos o nuevos, ¿eh? Pero que es extremadamente difícil decir qué es un hombre, qué es una mujer, como si eso se pudiera definir, ¿sí? O hubiera que definirlo. Pero además los cuerpos son fluidos en el sentido de que el cuerpo es algo que, por un lado, se arma y se desarma todo el tiempo, ¿sí? A pesar de todas las resistencias y rigideces que por supuesto están también, ¿sí? De esas cosas que uno querría cambiar y no puede cambiar. Uno dice, ¿por qué no puedo dejar de querer comer chocolate a la noche? ¿Sí? ¿Por qué no puedo dejar de fumar? ¿Por qué no puedo dejar de tal cosa? ¿Sí? ¿O por qué no puedo dejar de encontrarme con esta persona que después me hace mal? Las relaciones tóxicas, como se dice. Y sin embargo, algo no se puede dejar, pero al mismo tiempo hay algo que fluye, que cambia. Que fluye queda un poco sonso decirlo así, pero que se modifica, ¿sí? Que no tenemos el mismo cuerpo todo el tiempo, ni todos los días, ni en cada momento. Si no, insisto, si uno hiciera todos los días lo mismo, funcionaría todos los días de la misma manera. Y no es así, ¿sí? Hay algo ahí que no funciona. Hay algo ahí que no es esa máquina o ese mecanismo que se podría entonces reparar o equilibrar o armonizar o estabilizar. Bien, de esa no máquina, o como yo le puse el título a un libro mío, de esa máquina imperfecta, pero donde la imperfección, nuevamente, no es algo contingente, sino es algo propio de la máquina. ¿Sí? Son máquinas que se sostienen por su imperfección, que gozan por su imperfección, que desean por su imperfección, ¿sí? Y que cuando se vuelven demasiado perfectas se vuelven peligrosas o complicadas. De esas máquinas imperfectas se ocupa el psicoanálisis, porque cuando, volviendo al principio, cuando le hacemos lugar a ese tipo de padecimientos, sobre todo cuando son ese tipo de padecimientos que para la medicina o no existen, o son una tontería, o son un capricho, ¿sí? Eh, o deberían poder calmarse con tal o cual sustancia, ¿sí? Y sin embargo no se calman, ¿sí? O se calman un ratito, pero siguen estando ahí. Cuando le hacemos lugar a eso y le decimos a alguien, bueno, diga todo lo que se le ocurra, lo que se pone en juego es algo del cuerpo, también, en estas dimensiones del cuerpo, porque el hablar es una actividad corporal, es de alguna manera casi una técnica corporal. En este sentido es que decía al principio, bueno, ¿qué pasa si uno no tiene en cuenta que lo que está ahí en juego es el cuerpo? ¿Qué pasa si queremos creer que solamente se trata de ideas
o de palabras en el sentido más rígido del término, o de, incluso aunque lo digamos así, de afectos y creer que los afectos son puramente psicológicos. Si no tuviéramos cuerpo, no habría afectos. Por eso, Lacan dice por ahí, es muy interesante, la religión, todas las religiones, no solo la Iglesia Católica, todas las religiones, ¿de qué se ocupan? Básicamente, de disciplinar los cuerpos. Es interesante, ¿no? Las religiones se supone que se ocupan del alma, del espíritu, de la vida eterna, y no sé cuántas cosas más. Pero, sin embargo, en la práctica, las religiones, ¿de qué se ocupan todo el tiempo? De disciplinar cuerpo. No hagas esto, no hagas lo otro, no te toques, no te muevas, no toques a tal, etcétera. Esto no se hace, esto no se hace, esto se hace de tal manera. Lacan dice en su discurso en Tokio que no hay nada a quien le interese más que el cuerpo sea lo más orgánico y somático y mecánico posible, que a las religiones. Es muy interesante, porque parecería que está hablando de la ciencia, pero no, está hablando de la religión. Ahí hay un punto de coalescencia curioso entre la ciencia y la religión. Para la religión también, el cuerpo cuanto más somático, cuanto más mecánico, cuanto más, o sea, cuanto más manejable sea, mejor. Sí, y de hecho, bueno, la manera en que tiene la religión de conocer el cuerpo y la sexualidad en general es absolutamente mecánica, ¿no? Una sexualidad que sirve solamente a los fines reproductivos, que es solamente heterosexual y solamente genital, y además solo en los días permitidos, es lo más organicista que se puede pensar. O directamente un cuerpo que es una molestia y es un contrapeso y es el principal obstáculo para que la vida espiritual se pueda desarrollar plenamente. Por eso Lacan dice, no hay goce que no sea del cuerpo. No hay goce que no sea del cuerpo, dice, lo cual les prohíbe los goces eternos. Les prohíbe pensar en un goce en el paraíso, por ejemplo. O en el premio de un goce después de la muerte. O en los llamados cuerpos gloriosos, etc. No hay goce que no sea del cuerpo. Sí. Ah. Uy, ya estamos llegando a las 6:30. A ver, querría entonces parar acá y no sé si quieren, alguien quiere comentar, preguntar, objetar, discutir alguna de estas cuestiones. La discusión es una práctica muy interesante. Que no es pelearse, ¿eh? Los escucho. Hola, Hola, Gabriela. sí. Hola, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí, cuando vos dijiste esta desnudez absoluta como el horror, se me viene esta imagen de la época del Holocausto, ¿no? O sea, realmente esa desnudez absoluta cuando eran llevados a estos lugares. Y por el otro lado, me acordé del caso de Lacan, esta paciente,
que había estado en el Holocausto, que él en un momento le pone la mano en la cara, ese caso tan, no me acuerdo ahora el nombre, ese caso tan conocido. Susan sí, Homel. Y que ella, claro, ella hablaba de esa sensación que le había quedado de esta mano en la cara, ¿no? En contraposición entre esto de la desnudez como el horror y como ahí la intervención de Lacan, ¿no? Haciendo de este cuerpo, del horror, un cuerpo. Tocando, sí. Pero, a ver, dos cosas. ¿Qué pasó con el tema de los fluidos aparte del tinto? No es tinto, es Coca-Cola. Me imaginé, por la hora de hacer Coca-Cola, digo. Lo pensé, pero me parecía un poco temprano para empezar con el tinto a las 5 de la tarde. Claro. Por lo menos una picada. Sí. A ver, Gestapo. Lo interesante de esa intervención de Lacan, que sí es muy citada, es que ahí Lacan hace intervenir el equívoco. ¿Sí? O sea, la Gestapo, la Gestapo con la acentuación francesa, es homófona de gest a po, un gesto en la piel, una caricia en la piel, en realidad, ¿no? Tiene el valor de caricia. Lo interesante me parece no es tanto la caricia o la piel, sino la posibilidad de que algo se equivoque, ¿sí? De que algo entre en el equívoco. ¿Sí? Porque que algo entre en el equívoco implica que algo resuena y que entonces justamente la máquina lenguajera produce otra cosa. ¿Sí? Porque el tema del lager, de los campos de concentración que vos traes, para mi gusto está en la línea del hospitalismo, ¿sí? Y de hecho producía efectos de, como dice Agamben en Después de Auschwitz, que muchos prisioneros morían antes de ser llevados a los hornos, a las cámaras de gas. ¿Sí? Que lo que se producía ahí era una muerte subjetiva. ¿Sí? Y que la muerte subjetiva arrastraba a los cuerpos. ¿Sí? Y aparece esa figura que es descrita por varios de los testimonios que contamos ahí, esa figura de lo que era llamada, curiosamente, el musulmán. ¿Sí? Curiosamente digo, porque no eran musulmanes, eran judíos la mayoría de los que terminaban en ese estado, se los llamaban musulmanes porque terminaban como en una posición arrodillados en el piso y echados en el piso y que parecía un musulmán en el acto de la prédica, del rezo. Efectivamente, el musulmán no está ni vivo ni muerto, ¿sí? Pero está más muerto que vivo en rigor, ¿sí? Hay algo del orden de la muerte subjetiva y que yo creo que es un gesto, ya que estamos con los gestos, un gesto de la época, ¿sí? Un modo de tratamiento de los cuerpos que tiene que ver con la época. En tanto, ¿qué pasaba en los campos? No era solamente el hambre, el frío, los golpes, la tortura. Era algo mucho peor que eso, diría, que era que no había nadie que responda, no había a quién dirigirse. No había a quién dirigirse, no había un otro a quien dirigirse. Y el cuerpo, si no se hace con un otro, contra un otro, por un otro, no hay cuerpo. El cuerpo se desvanece. Eso es el hospitalismo en esa otra dimensión. Por eso decía, no es solo un problema de los niños recién nacidos abandonados en un hospital. Cuando no hay un otro que no solo que me hable, sino que implique algún tipo de circuito deseante, deseante barra gozante, algo del cuerpo se desvanece ahí junto con la subjetividad. Lo que no hubo tiempo por ir a hablar hoy es eso, cuál es la articulación, que no es algo, me parece que requiere todo otro desarrollo, cuál es
la articulación entre estas dimensiones del cuerpo y lo que llamamos sujeto en psicoanálisis, ¿sí? Que no es el sujeto del derecho, que no es el sujeto político, que no es, o que no coincide en todo caso, que no se superpone, que no es el sujeto psicológico, ¿sí? Ni mucho menos esa ausencia de sujeto que implica la práctica médica. ¿Sí? Hay algunas cuestiones en el chat que me gustaría leer antes de terminar. Sandra Palomares dice, pensaba en los cuerpos hoy de los niños que reconocen tal vez primero en la pantalla a los otros y a ellos a la vez, y en los cuerpos de hoy atravesados por las pantallas. Sí, eso es también las consecuencias de la pandemia, y no solo de la pandemia, porque que los pibes jueguen a los videojuegos y chateen con no sé quién mientras están jugando y que dice, alguien me decía otro día un chico, ¿no? No, yo tengo amigos. ¿Y quiénes son tus amigos? Y los que están en el chat del tal juego, ¿no? Del Battle no sé cuánto, del Combat no sé cuánto. ¿Esos son tus amigos? Sí. ¿Mm? Uno está en no sé dónde, estaban además en lugares distintos del planeta. Es raro. Yo creo que habrá que ver qué pasa con eso. ¿Mm? Igual, bueno, también qué pasa con nuestra práctica, que se ha convertido en una práctica a distancia, ¿no? Como decimos, a distancia. Lo cual no impide que pasen cosas, eso es interesante. Eh, eh, seguimos sosteniendo tratamientos a través de videollamadas o por teléfono o qué sé yo, y siguen pasando cosas, sigue habiendo efectos analíticos, ¿no? Ahí es donde por eso digo, entonces, ¿de qué cuerpo se trata? Porque no es el cuerpo mano a mano, cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Es parecido? ¿Qué es lo que sí, qué es lo que no? ¿Mm? Porque uno puede ir al cine y emocionarse hasta las lágrimas, ¿sí? O emocionarse de distintas maneras, ¿sí? Y sin embargo ahí no hay cuerpo del otro presente, ¿sí? Y uno puede ir al teatro y aburrirse como un hongo. Entonces, ¿qué cuerpo? ¿Qué es la presencia del cuerpo del otro? ¿Sí? ¿Qué pasa con estos medios, sí, con estas pantallas? Otra intervención de Inés dice, hablo del objeto e hizo referencia a, se encuentra el objeto porque se pierde, en relación a que no hay objeto predeterminado de la pulsión y que se construye. ¿Podrían ver un poco a qué se hace referencia con el se encuentra? Bueno, sigo a Freud en eso, también esto por ahí requeriría todo otro desarrollo, pero es Freud el que dice que el objeto que se busca es un objeto que se perdió. ¿Mm? Lacan va a agregar un objeto que se perdió porque nunca estuvo ahí. Y sin embargo, se registra como perdido, o se anota como perdido. ¿Mm? ¿Se encuentra? Sí, algo se encuentra, porque de hecho encontramos. No es que solamente buscamos en esta vida, ¿no? Cada tanto nos encontramos con algo, con alguien, y pueden ser encuentros muy interesantes. ¿Cuál es el problema? No es que no haya encuentro, el problema es que, como señala Freud muy sabiamente, siempre hay una diferencia entre lo que se encuentra y lo que se busca. Siempre hay una diferencia, dice Freud, entre la satisfacción anhelada y la satisfacción hallada. O sea que en todo encuentro hay un desencuentro. Y ese desencuentro sostiene algo. Eso que no se acopla, eso que no se engancha, eso que no se no encaja del todo. Karina dice, un musulmán se volvió a conectar ¡Ey, con la deja! vida Estoy en reunión. cuando un perro ladraba cuando lo veía. Sí, claro. Hay eso. Agamben después tiene que darse cuenta de que no todos los musulmanes estaban ya muertos, que algunos volvieron. ¿Sí? Pero volvieron a partir de que alguien los convocó. ¿Sí? Interesante lo que sucede con los cuerpos en psicodrama. No tengo mucha experiencia en ese tema. Una pregunta. Sí, dale. Dale, adelante. Hola, ¿cómo te va?
No, pensaba en todo este recorrido en el que fuiste definiendo un poco la idea del cuerpo en psicoanálisis, bueno, las representaciones, la superficie recortada por la mirada o lo que evoca la voz. Porque pensaba que en el seminario 15 Lacan hablaba, dice en una parte que el otro también es el cuerpo, el otro con mayúscula. En una definición, en un pasaje, cuando habla Sí. del sujeto, del sujeto, el otro, la falta, el horror a la falta, en una parte termina definiendo en la construcción del fantasma que el otro con mayúscula también es el cuerpo. Así es. O que también es cuerpo. Entonces El yo otro, pensaba no si que es desde ahí. también. Lacan dice en el 14, no sé en el 15, en el 15 creo que no, En el pero 14, sí. en el En el seminario 14. 14, en la lógica de la fantasía, Lacan dice, ustedes cuando me escuchan hablar del otro con mayúscula, se creen que yo Sí. hablo del espíritu o no sé qué cosa, se equivocan. Mm. Dicen. Si no se han dado cuenta, cuando yo hablo del otro, digo, el otro es el cuerpo. Efectivamente. Pero no es también, sino que es el cuerpo, dicen. Nuestra pura presencia de cuerpo animal, lugar donde se inscribe la primera marca. El gesto de amor, también habla ahí del gesto, el gesto de amor que se inscribe, que se anota, tal cual. Efectivamente, hay todo un desarrollo a partir de ese seminario, además, en relación a la construcción de un cuerpo en relación a otro cuerpo. Por eso digo, no hay cuerpo aislado, no existen los cuerpos aislados. El cuerpo siempre es con otros, también el sujeto, por supuesto. Por eso la experiencia concentracionaria, si es que hay experiencia en rigor, el fenómeno concentracionario, es cuando algo o alguien queda desprovisto totalmente de ese otro. Y cuando digo concentracionario no me refiero solo al nazismo, ¿no? Por supuesto, todas las experiencias concentracionarias antes y después, pero sobre todo después de la experiencia nazi. O sea, nuestros campos de detenidos desaparecidos y la figura misma del desaparecido está en esa lógica. Y donde la aniquilación es del sujeto y la aniquilación del sujeto es la aniquilación de los cuerpos. Y ahí hay algo, una bisagra, bueno, dura interesante, me parece, porque hace a toda una cuestión clínica. Alguien dice, más allá de la religión, Karina, como dice Foucault, hay disciplinamiento del cuerpo donde haya poder, tal cual, todo el desarrollo de Foucault acerca de la biopolítica, que es extremadamente rico. Gracias a sus amigos del Fortnite, hoy un chico juega al rugby. Bueno, sí, a veces se da. No, por eso no hay que tenerle miedo a las pantallas. Yo creo que no hay que tenerle miedo. No son nuestro enemigo. Las pantallas no son el problema. El problema en todo caso es el capitalismo, pero no las pantallas. Así que pensaron que tomaba vino en vez de Coca-Cola. Mira, qué divertido. Bueno, gracias por los agradecimientos. Miguel dice, cuando empezó la pandemia salieron un sinfín de analistas a defender las sesiones virtuales justificando que la presencia del cuerpo no importa, desde su perspectiva. ¿Cuál es el lugar del cuerpo en la praxis? A ver, yo la verdad que no es que defiendo las sesiones virtuales. Es más, yo era un enemigo franco de las sesiones virtuales. A mí me parecía yo decía que un análisis por internet o por teléfono era como tomar café descafeinado, ¿no? Que parece café, pero no es café. O cerveza sin alcohol. Pero me he tenido que dejar sorprender por esto. No digo que sea lo mismo, insisto, yo no sé si es lo mismo. Creo que además no tenemos tanta experiencia todavía, pero en lo que yo he podido vivir en estos meses de pandemia, donde, bueno, la atención virtual fue el principal recurso que pudimos tener, es incluso pacientes que ingresaban por ese canal, ¿sí? O sea, pacientes que empezaban su tratamiento, su análisis por esta vía. No puedo dejar de sorprenderme por las cosas que sí pasan.
¿Saben? Puede ser que haya otras que no pasen, pero con otro corolario, que es la presencialidad tampoco garantiza que vaya a haber un análisis. ¿Sí? Hay pacientes que van al consultorio de su analista durante años y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? O lo que pasa es pobrísimo. Y hay otros que por ahí, qué sé yo, por teléfono, incluso a mí me ha pasado que algunos pacientes, así como hubo gente que no quiso seguir por medios virtuales, ¿sí? Que no quiso, bueno, lo cual me parece muy respetable, o que volvieron cuando se abrieron un poco las restricciones y se pudo volver a atender algunas presencial. Hay otra gente que desde la virtualidad pudo empezar a hablar de cosas que antes no podía hablar. Entonces, me parece que ahí tenemos que poder abrir nuestras mentes para variar y preguntarnos en todo caso. Yo creo que la pregunta está, ¿qué es el cuerpo del analista que está en juego en el dispositivo analítico? ¿Es necesaria o es solo la presencia física del cuerpo del analista o hay otra cosa? Para mí sigue siendo una pregunta. Florencia, ¿podrías comentar algo acerca de lo que mencionabas anteriormente sobre aquellos que pareciera que nunca fallan, son los que muchas veces fallan de la manera más dramática y sorpresiva? Me refería especialmente, bueno, también sería algo a desarrollar, como dije, a un concepto que, por ejemplo, acá en Argentina desarrolló David Lieberman y algunos de sus seguidores, y que también lo trabaja gente de la Escuela Psicosomática de París, por ejemplo, esta idea de la sobreadaptación, ¿no? Eh, y que se ve, es un hecho clínico, quiero decir, eh, digamos, estas personas que hacen todo, no sé si bien, pero que hacen todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y que parecería que no les pasa absolutamente nada más en sus vidas. ¿Sí? Y que todo se resume en esta frase, está todo bien. Salvo esta enfermedad de porquería que tengo, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Vio? Así es la vida. Pero está todo bien. Y su infancia normal, una infancia normal, todo es normal. La cuestión de la normalidad, cuando la normalidad se vuelve, ¿cómo decirlo? Un síntoma. ¿Mm? Hay gente que está enferma de normalidad, uno podría decir. Y no solo los psicóticos, sino que Lacan dice, el psicótico está enfermo de normalidad. Pero no me refiero a eso, ¿eh? Me refiero a otra cosa, donde lo que justamente aparece como ausente es esta dimensión del equívoco, es esta dimensión del traspié, de todo lo que llamamos funcionamiento o modo, formaciones del inconsciente, podríamos decir. ¿A qué hace referencia cuando mencionaba una tercera o cuarta dimensión? No, digo, las tres dimensiones del cuerpo, uno podría decir, bueno, el cuerpo imaginario, el cuerpo simbólico, el cuerpo real, y una cuarta dimensión que tiene que ver, para mi gusto, con, bueno, esto, con la articulación entre el cuerpo y el sujeto. ¿Sí? ¿Qué es esto de un sujeto que tiene o padece un cuerpo? ¿Sí? Y de las distintas vicisitudes que se producen entre el sujeto y el cuerpo. Noelia, en relación a los efectos analíticos también se pueden ver usando los equipos de protección que solemos usar los psicólogos en las instituciones cerradas, el encuentro de esos cuerpos, ya de por sí marcados por los efectos de la institucionalización prolongada, con los equipos de protección típicamente médicos, son de por sí novedosas. No sé muy bien a qué te referís, pero me hace acordar algo que me contó alguien el año pasado, que en una supervisión, en un control, de cómo tenía que atender a una paciente con todo el equipo de protección, porque además la paciente estaba aislada, y cómo en un momento esta analista se sintió ahogada por
bueno, por todo el equipo, pero en realidad era que estaba ahogada por algo que le estaba pasando con esa paciente, ¿no? Sí, son cosas que pegan. El otro es el cuerpo y me quedé pensando en la pandemia y las patentes de las vacunas que no se liberen. Bueno, ese es otro. No, ese es otro tipo de otro. La atención virtual en esta pandemia es un poner el cuerpo de otra forma. De todas formas, sea la transferencia necesaria, es también eso, bueno, una liberación del paciente. A veces, sí. Yo creo que me gusta eso, es poner el cuerpo de otra forma, es cierto. Porque uno no deja de poner el cuerpo cuando está atendiendo, siempre y cuando lo ponga. O sea, no va de suyo, quiero decir. No puede estar atendiendo por teléfono y poniendo el cuerpo, o poniéndole cuerpo a eso. ¿Sí? Pero no va de suyo. Eso supone algo de cómo no sé cómo decirlo, cómo funciona para cada cual la, la función del analista, aunque sea redundante decirlo así. Cómo nos dejamos atravesar por esa función del analista. Porque no somos analistas. La función del analista de alguna manera nos atraviesa a veces, de a ratitos, ¿no? Con suerte. Y a veces nos dejamos tomar por eso. Podemos ser incautos. Y ahí es donde a veces pasan las cosas más interesantes. Cuando estamos muy atentos y muy cautelosos y muy no sé qué, y muy pensando lo que estamos haciendo, ahí muchas veces no pasa nada. Bueno, me parece que hasta acá les agradezco mucho la presencia y la paciencia. Y bueno, le agradezco también a la Can Big Data por el espacio y la ocasión de encontrarnos y poder compartir, aunque sea, bueno, por este medio que tiene sus cosas, sus ventajas. Veo algunas gentes que son de lejos y, bueno, es una manera de acercarnos un poquito. Aunque no nos podamos mirar a los ojos y compartir un mate o un vino o un vaso de coca, pero bueno, algo podemos compartir también. Así que bueno, muchas gracias y nos veremos. Hasta luego. Suerte. Cuídense. Gracias, Nos vemos a gracias. todos. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias. A ustedes. Chao, muchas gracias, Leo. Hasta luego. Gracias a vos.